Muy buenas tardes, nuevamente les saludamos, Carmen Araya, y al mismo tiempo les presento a Carolina Quesada, coordinadora del Laboratorio de Etnología. Sí, buenas tardes. Sí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Hoy tenemos una exposición en la que vamos a hablar un poquito sobre un proyecto que ya tiene bastantes años de estar en camino y que ha estado a cargo de Carmen mayoritariamente, y yo he colaborado en el último tiempo. Entonces voy a hablarles primero un poquito sobre el laboratorio de etnología y para que después Carmen pueda comentarles más en detalle sobre este proyecto. Bueno, primero el Laboratorio de Etnología María Eugenia Bozzoli Vargas fue creado en 1980, 5 años después de que se crea el Departamento de Antropología. Gracias. Este laboratorio sigue dentro de la Escuela de Antropología, cuando la Escuela de Antropología se convierte en escuela en el 2007, y actualmente está dentro del Centro de Investigaciones Antropológicas, que fue creado en el 2017. El objetivo de este laboratorio, como se entendió desde sus inicios, es apoyar la docencia, la investigación y la acción social en antropología en la universidad, ser un enlace entre el quehacer antropológico y las comunidades fuera de la universidad, promover la antropología en Costa Rica y en Centroamérica, realizar labor editorial de los cuadernos de antropología y libros, que esta era una tarea que tuvo por muchos años y actualmente está separada del laboratorio, aunque el cuaderno de antropología continúa siendo una publicación de nuestra escuela, y además servir como acopio de documentos, fotografías, artesanías, audios con entrevista y música indígena. Y ese es todo el acervo, digamos, del que teníamos que de alguna forma definir cómo lo íbamos a trabajar, ¿verdad? Algunos aspectos generales sobre este laboratorio: se ubica en el tercer piso de la Facultad de Ciencias Sociales, en el bloque C. Es un espacio que tiene varios espacios pequeños, tiene algunas oficinas, una sala de reuniones, un centro de documentación, también está el centro de acopio de artesanías, y todos estos espacios están más o menos cerca en el mismo sector. El laboratorio, además, durante esos 44 años, ¿verdad?, ha estado articulado a la labor educativa, ¿verdad?, promoviendo diferentes actividades, entre ellas foros, seminarios, congresos, conferencias, tanto de temas antropológicos como otros temas de importancia a nivel nacional e internacional. Cuenta con la participación o participa también activamente de otras actividades, como por ejemplo la Semana Universitaria o las ferias vocacionales y exhibiciones, y busca también generar conocimiento sobre diversidad cultural, sobre discriminación e inclusión social en naciones pluriculturales y multiétnicas, y ha trabajado alrededor de estos temas, y también sobre temas de pueblos indígenas, afrodescendientes, personas migrantes y personas de diversos géneros. Bueno, una de las labores importantes, la cual nos convoca hoy en día, es la conformación de colecciones por parte del Laboratorio de Etnología. Entonces, a lo largo de sus 44 años ha conformado un centro de documentos históricos sobre la antropología en la Universidad de Costa Rica, pero también sobre la antropología en Centroamérica. Además, documentos históricos relacionados con los pueblos indígenas, por ejemplo, y también con la antropología urbana. Todo eso está en un pequeño centro de documentación. Luego tenemos una colección de fotografías, alrededor de 1.500, 2.000 fotografías, y estas se refieren a pueblos indígenas
fueron donadas por antropólogos y antropólogas, se refieren a pueblos indígenas, a contexto urbano, celebraciones de carácter religiosas y un grupo pequeño de fotografías sobre Guatemala. Además de estas colecciones está la colección de artesanías, de las cuales les vamos a hablar ahora un poquito más en extenso. Alrededor de 600 piezas con diversidad de materiales y que se refieren a artesanías indígenas, artesanías mestizas, o sea, de carácter indígena, pero también relacionados con la colonia, y estas son las artesanías que hay. Son artesanías que vienen desde los años más o menos 1974, tal vez un poquito antes, hasta más o menos el año 2000. También está la colección de audios con música indígena y con entrevistas realizadas a suquias y a personajes de comunidades indígenas por parte de antropólogos y antropólogas. En realidad lo que hemos venido trabajando más son los documentos históricos, la colección de fotografías y la colección de artesanía. Los audios todavía no se han empezado a trabajar. Vamos a mostrarles una serie de imágenes que hablan del trabajo que hemos realizado. Entonces, en relación con las artesanías, el primer reto que nos enfrentamos fue literalmente el que está ahí: convertir una bodega de chunches, así lo decíamos coloquialmente, los mismos antropólogos y antropólogas, en un centro de acopio de artesanías. Entonces, eso es una de las imágenes de cómo se encontraba. En la actualidad, y lo decimos aquí con mucho orgullo, Carolina y yo, es un centro de acopio de artesanías de laboratorio de etnología. Eso implicó desde la compra de mobiliario adecuado para las artesanías hasta, bueno, ustedes pueden ver ahí, ¿ya? Además la mascarada les da la más cordial bienvenida, ¿verdad? Como decimos nosotros. Hay toda una serie de piezas, hay máscaras, por ejemplo, hay cestería, textilería, etcétera. Ahí pueden ver imágenes también de cómo se encuentra. Esto implicó darle un lugar a cada pieza, o sea, de estar amontonadas hubo que darles un lugar, y eso facilitó el trabajo de clasificación, de descripción de las piezas, de toma de fotografías, etcétera, etcétera. Hubo una parte muy importante previa a esta, que fue la limpieza de artesanías. Ese es en el estado en que estaban. Desde el 2014 hasta el 2020, que empezamos a sacar las artesanías, estaban embaladas, pero lamentablemente no estaban embaladas tomando en consideración los niveles de humedad, de temperatura, y estaban llenas de comején y toda clase de patógenos. Entonces, gracias a la solidaridad de personas que se graduaron en antropología, pudimos empezar a recuperar esas piezas y a limpiarlas. Y estoy hablando aquí, por ejemplo, Eugenia Abadía, una antropóloga costarricense que trabaja en el Museo del Ejército de Perú. Ella vino a ayudarnos a limpiar las piezas. Estamos hablando aquí que gracias a esa solidaridad también, aquí está Claudia López del Museo del Oro, que nos ha ayudado con una serie de charlas y de asesoría sobre estos procesos. Bueno, ahí pueden ver ustedes cómo estaban las piezas. Esos son piezas de metates, son obtenidos de la corteza del árbol, y las comunidades indígenas los utilizaban para hacer trajes de las mujeres, para toallas sanitarias,
y para una serie de funciones, también como papel, etc. Bueno, además de este proceso, vino la parte de toma de fotografías de piezas individuales. Como les digo, son alrededor de 600 piezas, ya les tomamos fotos a todas las piezas, pero además de la fotografía individual, esta no tiene la escala, pero todas tienen escala, están tomadas con escala y sin escala. También lo que es la composición, para ir haciendo una especie de libro de las artesanías. Entonces también empezamos una parte de estética, de composición, de orden, para ver cómo se veía mejor, cómo podíamos hacer que esas piezas pudieran resaltar más ante el público. Se han ido elaborando una serie de productos, artículos en revistas indexadas. Hay 2 artículos, este que se llama sobre los cuadernos de 40 años de cuadernos de antropología, que narra parte de la historia del laboratorio de etnología, y esto se hace con el archivo de documentación. También este otro artículo sobre reflexiones sobre las políticas de recuperación artesanal en América Latina, y con ejemplo de la colección de artesanías del laboratorio de etnología. Además de estos productos, se hicieron una serie de videos experimentales, cortos, audiovisuales experimentales, que pueden recuperar en YouTube, pueden ingresar ahí y verlos. Y tal vez lo más interesante de estos videos, además de ser experimentales, es que van combinando partes de las artesanías con elementos de los documentos históricos, con elementos del archivo o de la colección de fotografías. Entonces se combinó los 3 aspectos para poner en valor las 3 colecciones que están en el laboratorio. Bueno, si quieren sacarle una foto ahí para que puedan entrar a ver los videos, esta es la oportunidad. Bueno, como cada artesanía ya tenía un lugar, entonces empezamos la conformación de una base de datos con una serie de variables, las medidas de las piezas, la descripción de las piezas, en la medida de lo posible la fecha, en la medida de lo posible datos históricos sobre las piezas. Y lo interesante, esto es una base de datos sencilla en Excel, pero tal vez lo interesante es que tiene la foto, y eso ayuda a identificar con relativa facilidad la pieza en el centro de acopio. Esto realmente nos ayudó muchísimo y fue como un gran salto para el ordenamiento, la clasificación y el trabajo con el material. Bueno, posteriormente pasamos a lo que era el procesamiento de la información para ver qué era lo que teníamos, y ahí, como ustedes pueden ver, ese es uno de los gráficos solo con materiales, pero también está por tipo de piezas. Hay juguetería, hay vasijas, hay cerámica sería por material, vasija sería por función y forma. Entonces, este gráfico aquí tenemos en fibra vegetal 8 piezas, piel o partes de animal. Tenemos, por ejemplo, un collar de conchas marinas de la Patagonia. No hay muchas piezas de fuera de Costa Rica, pero hay algunas. Hay material mixto, y mixto quiere decir, por ejemplo, un tambor pequeñito o pequeño de lata con piel. Hay textilería, como una especie de poncho, el que utilizan las mujeres en Guatemala. Hay frutos, jícaras, guacales, cerámica, como les dije. En cerámica hay, tal vez es
como ven ahí es de la más grande, es 85 piezas, no la más grande. Hay cerámica, hay madera que se refiere a cucharas, a implementos de cocina con 169 piezas, toda clase de cestería con formas. Muchas de estas piezas vienen de Centroamérica, de varios países de Centroamérica, y el total general más o menos 591. Bueno, con todo esto y un poco más, porque vamos rápido, estamos organizando una especie de catálogo de la colección de artesanías y estamos trabajando las fotografías para que las fotografías queden lo mejor posible, editando las fotos. La idea es que va a llevar la pieza y va a llevar una ficha técnica con los datos generales de la pieza. Ya se está en el proceso de edición. Ese catálogo también tiene un documento narrando toda la historia del centro de acopio y cómo se hizo el trabajo, para que quede documentado por si el día de mañana le sirve a algún grupo, persona o etcétera. Y creo que muy importante es que tanto el laboratorio como la colección han estado articulados a la docencia. ¿De qué manera han estado articulados? En el caso específico de la colección de artesanías, hemos venido trabajando todo el año pasado y parte de con cursos de seminario de patrimonio. Entonces, estudiantes que están ingresando a la universidad eligen piezas, aprenden cómo fotografiarlas, aprenden cómo manejar una pieza de artesanía, investigan sobre la historia de las piezas de artesanía, buscan artesanos y artesanas para hacerles una entrevista y poder saber un poco más. Investigan sobre lo que es el patrimonio artesanal en Costa Rica y en otros países, es decir, les sirve como un proceso de aprendizaje y al mismo tiempo colaboran con construir toda una serie de información para la misma base de datos de la colección. Esto ha sido un proceso muy, muy gratificante para los estudiantes, las estudiantes y también para nosotros. Bueno, más recientemente, el año pasado experimentamos con otro proceso que fue elaborar una exposición presencial. Luego se hizo también con la información una exposición en People Art Factory, una herramienta virtual, no inteligente, pero sí muy inteligente, pero no tanto. Entonces, estuvimos con las dos y también muy interesante, no solo fue la exposición presencial y luego la virtual, sino también, aquí con Carolina, sino que también, y ahorita le doy la palabra a Carolina, la exposición tenía una demostración interactiva de trajes sobre mujeres Nove. Entonces, vuelvo. La exposición se llamó Mujeres Nove visten su identidad, exposición de trajes, materiales e instrumentos, expuso una serie de vestidos que hicieron mujeres noves, algunos de ellos recuperados en 1974, adquiridos por la escritora costarricense Tatiana Lobo. En el momento en que Tatiana Lobo adquiere las artesanías, ella no era una reconocida escritora, era una ceramista, y es la persona que dirige el primer programa nacional de recuperación de artesanías en Costa Rica. Entonces ella empieza a recuperar piezas de artesanías con el fin de tener un archivo alguna vez que sirvan para la investigación, la docencia y la acción social. Y en los años 90 las dona al laboratorio de etnología. Son las primeras piezas de artesanía que llegan al laboratorio de etnología. Entonces así se empieza a conformar. Pero bueno, esta exposición
lo interesante, además de la exposición, es que tuvo esa articulación con las comunidades indígenas. Y aquí le doy la palabra para que Carolina explique esa interacción y cierre la exposición nuestra. Bueno, tal vez comentarles que esta exposición fue motivada por Carmen, por supuesto, que teniendo los vestidos de mujeres noves, algunos de estos vestidos muy interesantes porque tenían costuras hechas a mano, entonces eran vestidos realmente muy particulares, hechos de una forma un poco tradicional de la época, que se usaba con retazos que se podían conseguir, digamos, de cualquier tipo de prenda que se hubiera utilizado antes. Las mujeres indígenas recortaban los pedazos para formar un vestido a su estilo, ¿verdad? Y muchos de estos cosidos a mano. Entonces, Carmen me cuenta sobre esta experiencia o sobre los vestidos y lo que representan, ¿verdad? Y dado que yo había trabajado con mujeres indígenas noves, pensamos que tal vez lo mejor era hacer algo que también las incluyera a ellas, ¿verdad? Que no fuera solamente una exposición en la que habláramos de los vestidos, sino que ellas también pudieran de alguna forma estar representadas y participar. Entonces así es como invitamos a Raquel. Raquel es maestra de cultura en un territorio indígena nove en la zona sur. Yo la conocí haciendo trabajo de campo y la invitamos a que viniera a San José a darnos una demostración de cómo hace ella un vestido, cómo toma decisiones sobre colores, formas, que habla con la persona que le encarga el vestido, ¿verdad? Porque muchos de estos vestidos ellas los hacen para vender. Hay algunas diseñadoras dentro de los territorios que ya son reconocidas y a quienes normalmente les piden que por favor hagan los vestidos. Y bueno, esta fue una muy buena experiencia porque era una forma de utilizar las colecciones del laboratorio y ponerlas para que las personas pudieran ver las colecciones, pero también aprender sobre esa tradición cultural. Le paso a... Bueno, en esta lámina ahí abajo está el link en el cual pueden acceder a la exposición en People Art Factory. Si no lo conocen, les recomiendo que entren porque realmente es una herramienta muy interesante, es un poco compleja al utilizarla, pero realmente es una innovación, entonces pueden ingresar ahí. Y aquí están las referencias nuestras. Y en otra oportunidad les hablamos del archivo fotográfico, porque ya lo hemos ido trabajando, pero eso requiere otro tiempo. Entonces, eso es todo. Muchas gracias.